El Señor nos bendiga, estimados. Les saludo en la gracia y en la paz del Señor. Pónganse cómodos. Mi hermano Rodrigo me avisa cuando la cuestión comience. Estamos agradecidos del Señor, ¿cierto? Por sus bondades, por sus misericordias, etc. Como les decía, les saludo en el amor del Señor y vamos a predicar la palabra de Dios. Saludo también a la audiencia virtual que pudiera ver potencialmente esta exposición en las redes sociales. Bien, vamos a predicar un sermón que he titulado La sola fe. El sermón de hoy se titula La sola fe. ¿Ya? Y quiero comenzar de la siguiente manera. A ver, en los distintos tipos de artes que existen está el cine. El cine es un tipo de arte. Se conoce como el séptimo arte, ¿ya? Hay diferentes géneros de películas, etcétera, etcétera, entre las cuales tenemos sagas, es decir, series cinematográficas. Y hay varias series famosas que de una u otra manera nosotros hemos conocido y han sido parte de nuestra historia. Entonces, hay una saga que comenzó en el año 1977 que se conoce como la saga de Star Wars. Yo creo que todos hemos visto esas películas. Cuando era niño yo me creía uno de estos que andaba con la espada brillante, etcétera, etcétera. ¿Cierto? En este año 1977 comenzó esta saga. Hay muchos actores famosos que estuvieron ahí en esta saga, pero hay uno que se conoció con el nombre Han Solo. ¿Se acuerdan de Han Solo? Este fue un actor que participó en esta saga y que de una u otra manera es parte de nuestra historia. Y hace poco sale una película, si mal no recuerdo, que se llama Han Solo y algo más, en el 2018, que revela básicamente por qué el apellido de este actor en la saga era Solo. Han Solo era el actor, ese era el nombre del actor. Pero ¿por qué Solo? Han Solo. Si ustedes miran la película del 2018, ahí se revela por qué se le llama Solo. No sé si han visto la película del 2018. ¿Alguien la ha visto? Bueno, véanla y se revela por qué se le llama Solo. Pero yo les anticipo básicamente lo que se dice. Hay una escena en esta película del 2018 donde Han Solo se va a enlistar en uno de los ejércitos imperiales y el oficial que lo atiende en esa escena le pregunta su nombre, po. O sea, le pregunta para inscribirlo, digámoslo así, y le pregunta si tiene más gente. Y Han Solo dice que no tiene familia, que él no tiene familia, que es básicamente un huérfano, digámoslo así. Y entonces el oficial en esa escena lo inscribe, entonces eres Solo, le dice. Han Solo. De ahí que Han Solo se conoce como Han Solo, porque no tenía familia. Es un dato curioso. ¿Por qué traigo esta historia a colación? Porque hoy vamos a hablar de la fe sola. Han Solo, fe sola. Es una ilustración para que quede en el recuerdo. Las ilustraciones sirven para eso, para que uno recuerde lo que quiere exponer. Entonces, cada vez que usted se acuerde de Han Solo, usted se va a acordar de la
sola fe. Han Solo estaba solo y la sola fe tiene que estar sola. Porque hay varios que nos quieren hacer pasar gatos por liebre. Nos hablan de que la fe sola aquí, que la fe sola allá, pero cuando uno escarba un poquito se da cuenta que no está tan sola la fe que proclaman para salvación. ¿Ya? Entonces, este sermón se titula La sola fe. Y de una u otra manera hemos venido analizando estas cuestiones en la conferencia que tuvimos hace poco. De hecho, estamos estudiando el libro romano, o sea, sí o sí estamos entendiendo algo de la fe sola, ¿ya? De hecho, actualmente entramos al segmento de la justificación por la sola fe, que se expresa entre capítulo 3 de Romano, versículo 21, al capítulo 5 de Romano, versículo 21. Del 3:21 al 5:21, Pablo hace un tratamiento de la doctrina de la justificación, y para entender la doctrina de la justificación por la fe sola, es de fundamental importancia entender la justicia de Dios. Y durante estos días hemos tenido más luz en lo que se refiere a la justicia de Dios. Algo de eso hablé en la conferencia que participamos en la ciudad de Yanquihue, en la Iglesia Bíblica por Su Gracia. Bien, esa sería una ilustración. Quiero dar una segunda ilustración que también tiene relación con el sermón. A ver, el narcotráfico de la droga, ¿cierto? Cuando se trafica droga de un país a otro, de una ciudad a otro, diferentes tipos de droga, etcétera, etcétera, obviamente está condenado por las diferentes legislaciones de los países. Unos son más estrictos, otros menos estrictos, pero en general está condenado como un delito el tráfico. Y cuando las diferentes policías atrapan el narcotraficante en los aeropuertos, en las fronteras, etcétera, etcétera, hay dos formas básicas de pillar la droga que lleva un narcotraficante. Hay muchas formas, de hecho los narcotraficantes se han especializado en las formas de llevar la droga para no ser pillados por las policías. Pero hay dos formas básicas: que oculten la droga en un sentido externo a la persona, o que oculten la droga en un sentido interno. No sé, pues en un sentido externo, en una maleta, en los forros de las maletas, ¿cierto? En una cartera de una mujer, hay muchas formas. Pero en esta técnica es externa a la persona. La otra es que llegan hasta el punto de meter la droga dentro de su cuerpo, a través de una operación, y cuando llegan al lugar donde tienen que distribuir la droga, obviamente le abren nuevamente el lugar del cuerpo y sacan la droga. Hay mucha experiencia, hay muchas historias con respecto a esto. Incluso algunos han llegado a morir porque se han reventado las cuestiones dentro del cuerpo, etcétera, etcétera, y han muerto de sobredosis. Ahora, de hecho, yo creo que el hermano Rodrigo sí debe tener harta experiencia con respecto a estas cuestiones en el contexto de la cárcel, ¿cierto? Entonces, entendiendo esto que estoy contando, quiero ilustrar que en este caso la persona, el que lleva la droga, vendría siendo la fe. Y la droga vendrían siendo las obras, ¿ya? Voy a ilustrar. Entonces, un narcotraficante puede estar acompañado de la droga de dos maneras, de manera externa o de manera interna. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vamos a ver en la exposición misma del texto. Que hay veces que se predica la fe sola porque externamente a la fe no veo nada. Pero a veces se esconde la fe, las obras dentro de la fe, para que pasen piola. De tal manera que se nos predica una fe sola, pero cuando uno escarba un poquito no está tan sola. ¿Me siguen?
Eso lo vamos a ver en la exposición misma del texto. Entonces, tenga ahí presente estas dos historias que tienen como propósito ilustrar lo que dispensaré del párrafo que vamos a leer. En esta dirección, tome su Biblia y vamos al capítulo 3 de Romanos. Vamos al capítulo 3 de Romanos, versículo 27, 28, 29, 30 y 31. 5 versículos. Es nuestra materia prima, en la cual esgrimiré el sermón del día de hoy, la predicación, etc. Conforme encuentre esto, se pone de pie, por favor, para dar mayor reverencia, tanto psicológica como física, a la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo del 27 al 31. Si ha encontrado este pasaje bíblico, este bloque epistolar, ¿me confirma con un amén, por favor? Bien, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús, abro comillas, dice así. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Tomen asiento. Vamos a ver tres cosas en este bloque epistolar, en este párrafo. Tres cosas. Pero antes de eso, demos un pequeño recordatorio de lo que hemos venido diciendo con respecto a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es una carta compuesta de 16 capítulos, ¿cierto? Ya llevamos varias exposiciones. De hecho, ya ni me acuerdo qué sermón es este, pero llevamos varios sermones. Y hoy cerramos el capítulo 3. Cerramos el capítulo 3. ¿Ya? Esta carta fue escrita en el 57 después de Cristo, Pablo escribiendo en la ciudad de Corinto. A finales de su tercer viaje misionero, Pablo escribe. Lo más probable es que esta carta haya sido llevada por la diaconisa Febe a la ciudad de Roma. Y son 16 capítulos que nos han enseñado, nos enseñan y nos enseñarán muchas cosas en lo que se refiere a la formación del cristiano. Esta carta tiene dos grandes segmentos, si pudiéramos generalizar la cuestión. Desde el capítulo 1 al capítulo 11 vemos la cuestión doctrinal, ¿ya? Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 vemos la cuestión práctica. Hay un quiebre, de hecho hablemos de ese, un poquito de ese quiebre, hay un quiebre en el capítulo 12, mire, vaya a la carta de los Romanos capítulo 12. El capítulo 12 de Romanos comienza así que. Ese es un quiebre. Así que. Ese así que tiene que ver con que, explicado de manera teológica sería, ahora que habéis comprendido todo lo que está desde el capítulo 1 al capítulo 11.
una vez que has comprendido los primeros 11 capítulos, es decir, todos los sermones que prediquemos ahí, entonces, así que, debido a lo aprendido en los 11 primeros capítulos, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Comienza lo práctico, ¿me entiende? Es decir, pero lo práctico debe practicarse, valga la redundancia, a la luz de lo teórico que vimos en los primeros 11 capítulos. Entonces, en general, hay dos grandes segmentos. Una cuestión doctrinal, los primeros 11 capítulos, y la cuestión práctica, del capítulo 12 al 16. Bien. Ahora, si quisiéramos ser un poquito más profundo, hemos dicho que el capítulo 1, Pablo habla de la introducción a la carta. En el capítulo 1, versículos 16-17, Pablo presenta el tema de la carta, que es el Evangelio, que es el tema de la justificación, el tema de la justicia de Dios. Específicamente en el capítulo 1, versículo 17, habla del tema de la carta. Y ahí desde el capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20, Pablo esgrime la cuestión de la doctrina del pecado. ¿Ya? De hecho, hemos cubierto todo ese segmento con sermones. Si alguien quiere repasar los sermones, están alojados en mi canal de YouTube, en la gran mayoría. Y comenzamos en la ocasión pasada ya entrando a la sección de la doctrina de la justificación. Es decir, desde el capítulo 3, versículo 21 al versículo 26, tuvimos el primer sermón en relación a la justificación. Hoy estamos en nuestro segundo sermón en la cuestión de la justificación, en la cual los temas la justicia de Dios, la justificación, la fe justificadora, las obras de la ley ya son temas recurrentes que hemos escuchado y que de una u otra manera ya estamos entendiendo los significados y la relevancia de entender toda esta terminología bíblica. ¿Ya? Bien. Dicho eso, hoy veremos el 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 y 3.31. 5 versículos. Y de esos 5 versículos vamos a ver 3 cosas. Así que capture estas 3 cosas que vamos a ver. Vamos a ver como punto 1 la jactancia humana. La jactancia humana. Veremos eso en el versículo 27 y en el versículo 28. La jactancia humana. En los versículos 29 y 30 vamos a ver el Dios universal. La universalidad de Dios. La universalidad de Dios. Ese es nuestro segundo punto. Y en el versículo 31 vamos a ver la fe y la ley. La fe y la ley. Entonces tenemos 3 cosas. La jactancia humana, el Dios universal y la fe y la ley. Esas 3 cosas. Vamos a ver en estos 5 versículos. ¿Ya? Repito, este sermón se titula La fe sola. La fe sola. Aprovecho de decir algo como un postdata, una nota a pie de página. Un alacrán. Todos saben que el alacrán es un insecto muy peligroso, ¿cierto? No sé si será insecto o no, pero la cuestión es que es muy peligroso. Usted como padre, ¿cómo aconsejaría a sus hijos con respecto al alacrán? Hay 2 escenarios posibles. Una es que usted le diga a sus hijos, ¿sabes, hijo? Ten cuidado porque los alacranes son peligrosos. ¿Cierto? Donde quiera que andes, ten cuidado porque los alacranes son peligrosos. Esa sería una forma. Sin embargo, uno preguntaría, ¿será suficiente eso? ¿Qué diría usted de la persona que actúe de esta forma? Suponiendo que su hijo esté sentado en una silla, valga la redundancia,
y en la punta de la silla esté un alacrán. Supongamos que usted diga, no le voy a decir a mi hijo que ahí hay un alacrán, porque yo ya le he dicho que los alacranes son peligrosos. ¿Qué diría usted de eso? Yo ya le he enseñado a mi hijo que los alacranes son peligrosos, así que no le voy a avisar que ahí en este momento hay un alacrán. ¿Sería estúpida esa acción o no? Uno podría entender que lo correcto sería que además de enseñarle a los hijos que el alacrán es peligroso, también si se da una situación específica donde hay un alacrán, tendría que decirle, cuidado hijo, ahí hay un alacrán. ¿Sí o no? Bueno, esta ilustración la expongo en el siguiente sentido. Hay personas en el mundo de la cristiandad que se conforman con decir, esta doctrina es peligrosa. Tal cual doctrina es peligrosa. Tengan cuidado, hermanos. Por ejemplo, yo le podría decir, tengan cuidado de aquellos hermanos que andan predicando que fe más obra es la condición para ser salvos. ¿Cierto? Tengan cuidado, yo diría. Sin embargo, yo veo que ustedes en la radio escuchan constantemente a una persona específica que predica fe más obra es igual a salvación. O leen libros que promueven esta doctrina y yo dijera, no les voy a decir que ese libro es peligroso o ese predicador es peligroso en este punto porque yo ya les dije que la doctrina fe más obra es igual a salvación es peligrosa. ¿Qué dirían de eso? Sería lo mismo como decir los alacranes son peligrosos, pero no tengo por qué decirle que al lado de la mano está el alacrán. Hay gente que piensa eso increíblemente. A veces por ignorancia, a veces porque están cegados en su posición. A veces por cobardía no se atreven a dar nombres. A veces porque hay intereses creados, a veces porque se van a perder ciertas plataformas, entonces predican y denuncian la cosa por encimita. Pero no quieren ir ahí donde no quieren rascar donde pica. No quieren rascar donde pica. ¿Por qué? Porque hay que guardar las formas. Prestigio, instituciones, reputación, no me van a invitar a las conferencias, X, voy a perder púlpito, voy a perder oportunidades. Hay intereses creados. ¿Será eso correcto? A la luz de la ilustración ya hemos visto que no es correcto. Y más cuando la Biblia me muestra que Pablo no solo denunciaba las falsas doctrinas, sino que Pablo era muy claro cuando hablaba de los judaizantes, cuando nombraba nombres. Entonces, nos vamos a encontrar con tres clases de personas, básicamente. Con aquellos que están en lo incorrecto y predican lo incorrecto. Y aquellos que predican lo correcto, pero dentro de aquellos que predican lo correcto están los que solamente denuncian la doctrina falsa, pero no se quieren meter con nombres. ¿Me sigue? Y están aquellos que denuncian la falsa doctrina, pero además se meten con nombres. ¿La iglesia en Valdivia se mete con los nombres o solamente denuncia falsas doctrinas? Una buena pregunta.
Ambas, dice acá el hermano. Ahora, obviamente hay que tener cuidado porque también no es llegar y nombrar nombre, ¿cierto? Tampoco necesariamente porque se nombre un nombre estamos cuestionando la buena fe de una persona, pero sí vamos a decir, esa persona está hablando algo incorrecto. No significa tampoco que todo lo que hable sea incorrecto, sino que puede ser algo, un punto específico, porque tenemos que ser transparentes con la gente. Bien, entonces vamos a nuestro primer punto, la jactancia humana, ¿cierto? Y vamos a leer el versículo 27 que dice, aquí, hermano, este párrafo hay 5 preguntas. Hay 5 preguntas. Vamos a ver 5 preguntas en estos 5 versículos. Y Pablo comienza su diatriba como que está dialogando con un interlocutor. Pregunta-respuesta, ¿cierto? Y nos hace la primera pregunta en el versículo 27 que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Obviamente esta pregunta está relacionada con el contexto inmediato anterior, que tiene que ver con el sermón que ya predicamos. Entonces vamos a recordar solamente leyendo el párrafo del sermón anterior, ¿cierto? Romanos 3, versículo del 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora empieza el versículo 27. A la luz de lo que acabamos de leer, entonces viene la pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, lo que Pablo está diciendo, que con lo que él ha argumentado antes, entonces, ¿dónde está la jactancia? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde está la jactancia? Y Pablo responde y dice, queda excluida. ¿Qué es la jactancia? La jactancia básicamente tiene que ver con el ego del hombre. Tiene que ver con la meritocracia, es decir, el hombre cree que tiene algo, pero por sus méritos, por su esfuerzo, por algo que sale de él. Se cree el muy, se cree la crème de la crème. Habría mucho lenguaje poblacional que uno podría expresar esta cuestión. No, que yo la pongo con ajo. Orgullo. ¿Cierto? El cacique. La jactancia humana. La jactancia humana se expresa en muchas relaciones interpersonales, pero en este caso estamos viendo esta cuestión en la cuestión de la salvación del hombre. Entonces, la salvación del hombre, hipotéticamente hablando, podríamos decir que el hombre se podría jactar de la salvación de él. O reconocer que es completamente por gracia. La cuestión de la salvación, hermanos, tiene que ver con que tú te jactes o no te jactes de la salvación. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia y que nosotros no tenemos de qué jactarnos. Que la jactancia no tiene arte ni parte en la doctrina correcta de la salvación, la jactancia humana. Sin embargo, hay propuestas de salvación donde sí la jactancia humana tiene un lugar. Es una cuestión equivocada, obviamente, pero han habido sistemas religiosos donde la jactancia hay
hay y habrán sistemas religiosos donde la jactancia humana sí es parte. Nosotros sabemos que en términos generales hay solo dos caminos, hermano. De hecho, hay muchas religiones. Pero si uno quisiera categorizarla, solamente hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. En el camino ancho caben todas estas religiones que dan lugar a la jactancia humana, donde de una u otra manera la salvación tiene que ver con el esfuerzo humano. Incluso si predicaran la gracia, igual le meten esfuerzo humano. Incluso si le metieran un 1% de esfuerzo humano, ya está mal la cosa. Otros le meten más, son más descarados. Incluso vamos a ver que algunos hablan de que la salvación es 100% por gracia, pero sin embargo esconden la droga dentro del traficante. Es decir, cuando quieren mostrar que la fe es sola, sin embargo terminan adulterando la naturaleza de la fe de tal manera que escondan obras dentro de la fe. Para decir la fe es sola, sin embargo están escondiendo obra dentro de la fe. Y en estricto rigor, al final del día, no es fe sola, es fe con obra escondida. Solapada. Uno cuando recién escucha estos mensajes de que la salvación es solamente por la gracia, las doctrinas de la gracia, uno en primera instancia se vuelve loco, en menor o mayor grado. Hay una revolución psicológica. Cuando las doctrinas de la gracia llegan a algún sector geográficamente hablando o alguna vida individual, uno se vuelve loco y uno queda extasiado con todos aquellos que te hablan de la gracia, que la salvación es por la gracia. Pero después cuando uno sigue estudiando la Biblia, pierde esa inocencia en el buen sentido y se da cuenta que no todo aquel que te predica la gracia en realidad está predicando la gracia. Y a veces llega a la conclusión que los que más hablan de la gracia son los que más esconden obras. Y ahí a veces uno tiene que tomar decisiones. O caer mal, o seguir cayendo bien. Y la gente se te va a levantar de una u otra manera porque vas a empezar a pisar callos. Vas a empezar a mostrar y a evidenciar las vacas sagradas. Predicadores que pueden ser conocidos porque predican la gracia, pero en realidad no están así. Los ídolos comienzan a caer. Entonces yo con estas predicaciones quiero sacarle de su inocencia, en el buen sentido. No seamos ingenuos. No todo aquel que te habla de la gracia en realidad está predicando la gracia. También se escuchan frases como esta: no, que predica la gracia cara. Otro dice: no, que predica la gracia barata. Y ahí están. De hecho, a mí lo más probable es que se me esté caracterizando en estos últimos tiempos como que yo predico la gracia barata. Como que soy un barato. Y la verdad es que la gracia en estricto rigor no es ni cara ni barata. Es gratis. La gracia no es ni cara ni barata. Es gratis. Sin embargo, tengo asumido de que se me va a catalogar como un predicador de la gracia barata. Hay otros que hablan de la gracia tan cara que terminan confundiendo la gracia con las obras. O terminan imponiendo el discipulado como condición para ser salvos. Bien. Dicho eso, sigamos con el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Hermano, la verdadera fe salvadora excluye la jactancia. O sea, la verdadera fe salvadora dice: yo quiero estar sola. Por favor, déjenme sola. De ahí Han Solo. La fe salvadora quiere estar sola como medio de salvación, no como base. ¿Ya? Cuando uno come, uno toma el tenedor, toma la comida y la trae a la boca, ¿cierto?
La fe salvadora es el medio, no es la base de la salvación. La base de la salvación es la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el medio para que la justicia sea transferida como imputación, el medio es la fe. Por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Efesios 2:8. Dice, no por obras, para que nadie para que nadie se japte. Esto es importante porque tiene que ver con la cuestión de si te japtas o no te japtas. ¿Te glorías en la carne o no te glorías en la carne? De eso se trata. Entonces, el texto dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice Pablo. Él mismo responde y dice, queda excluida. Por eso que la verdadera fe es discriminatoria. Porque discrimina toda obra. Es como que si hubiera una casa y hubieran muchas obras dentro de la casa y entra la fe y la fe se siente incómoda estando con las obras. En el sentido de condición para ser salvo. Entonces la fe entra pateando todas las obras y dice, ya cabros, fuera de aquí, fuera de esta casa. O sea, yo quiero estar sola, déjenme sola. La fe quiere estar sola como condición para salvación. Otra cuestión es el discipulado, eso es otra cuestión. Ahí la fe no quiere estar sola, porque ahí sí tiene que haber obras. Pero como condición para ser salvo, la fe quiere estar sola. Y todo aquel que predique una fe acompañada como condición para salvación está mal. Ponga las obras fuera de la fe o la ponga dentro. Así como para solaparla un poquito. ¿Está claro esto, cierto, lo que estoy explicando? Hemos explicado de una u otra manera esta cuestión una y otra vez, porque, o sea, si ustedes llegan a entender esto, van a poder identificar automáticamente quién te está predicando un falso evangelio o un evangelio contaminado. Hermano, aunque sea un poquito de obra que se le meta a la fe salvadora, ya contaminaste la cosa porque hay un principio bíblico a la luz de Gálatas. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Algunos dicen, no, pero es que un poquitito, Manfredi. No, pero un poquitito leuda toda la masa. Estamos viendo nuestro primer punto, la jactancia humana. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Bien, pasamos a nuestra segunda pregunta. Y dice, ¿por cuál ley? O sea, ¿cuál es la ley que excluye a las obras? Porque hay una ley que incluye la obra, pero hay una ley como principio que excluye la obra. La ley de la fe es la que excluye la obra para salvación, pero hay otra ley que incluye las obras. La ley mosaica. Entonces yo quiero que queden claros en eso. Que hay dos grandes sistemas. Un sistema que excluye la obra y deja solo la fe, y otro sistema que puede mantener la fe pero incluye las obras. Entonces, el resumen sería, la salvación es fe más obra, es igual a salvación, o la salvación es fe es igual a salvación. Pablo pregunta, ¿por cuál ley? Porque uno podría decir, ya Freddy, si estamos claros de que la salvación es por la fe sola. ¿Estamos claros, Freddy? O sea, ya nos tienes aburrido con esta cuestión, Freddy. Sin embargo, a la luz de Pablo, ya está bien, pero ¿cuál ley? ¿Cuál ley es la que excluye las obras? ¿Cuál? Porque en el discurso podemos estar de acuerdo que es la fe sola, pero también esta cuestión es más profunda. Escarbemos un poquito más a fondo. ¿Cuál es la ley que excluye las obras e implícitamente cuál es la ley que incluye las obras? Esto es como para detectar falsos evangelios. Escaneando. Entonces, cada vez que suba un predicador, usted tiene que estar ahí.
¿Ah? Claro, aquí, ¿quién me está predicando? ¿El sistema que incluye las obras o el sistema que excluye las obras? ¿Sí o no? ¿Por cuál ley? Otra pregunta, pregunta retórica. ¿Por la de las obras? Pablo dice un no enfático, no. No es la ley de las obras que excluye las obras. No, esa ley no. Sino por la ley de la fe. Es la ley de la fe la que excluye las obras. Por eso que la ley de la fe quiere una fe sola, quiere estar sola. De ahí el grito de la Reforma, sola fide. Entonces hay dos leyes. Aquí la ley se está usando como principio, ¿eh? La ley de las obras y la ley de la fe. La ley de las obras y la ley de la fe. Entiéndase, la ley de las obras, el pacto mosaico, ¿cierto? Los 613 mandamientos, incluido el diezmo. No sé por qué siempre me dan ganas de decir eso. El diezmo es uno de los 613 mandamientos. O sea que si tú me estás predicando el diezmo como una obligación, en algunos lugares incluso si no diezma pierdas la salvación, a ese extremo, hermano, estamos en Chile. Entonces ahí me están predicando la ley de las obras, la ley que no excluye las obras para salvación, sino que las incluye. De hecho, la cristiandad evangélica en Chile, hermano, yo me atrevo a decir que el 85%, 90% está en ese sistema, consciente o inconscientemente, están en la ley de las obras, incluyendo las obras para salvación. Principalmente el diezmo. Si no es arbitrario que yo use el diezmo, porque la realidad es así. Hay otras cosas, la corbata, la falda, pero el diezmo es como lo más ahí, lo que más se resalta. No, si no hay culto que no se mencione Malaquías 3:10, hermano. No hay culto en general que no se mencione Malaquías 3:10. Sobre todo a fin de mes, dice el pastor Rodrigo Palma. Digo eso para que quede marcado el tiro. Sobre todo a fin de mes, como que les dan ganas de predicar ese mensaje del diezmo, no sé por qué. Entonces, bueno, en el 3:28 dice, concluimos, o sea, a la luz de lo que venimos diciendo, Pablo dice, concluimos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Está más claro, hermano? ¿No puede estar más claro? Yo cuando el Señor me salvó por primera vez, no es que me haya salvado por segunda vez, ¿se da cuenta que me equivoqué, pero la arreglé en el mismo momento la arreglé? Claro, si uno tiene que autoministrarse. La cuestión es que cuando el Señor me salvó y asistí a la primera congregación en Los Hornos, en ese sentido, claro, la primera congregación, yo leía la Biblia y nunca, pero nunca me compré esa cuestión del diezmo, hermano. Desde el comienzo, nunca me cuadró. Nunca me cuadró la cuestión del diezmo. Y cuando no diezmaba, de hecho, no me sentía mal. Porque hay algunos que en ese sistema no diezman, pero andan todos, se sienten mal, su conciencia los acusa, porque su conciencia fue mal forjada, bajo un sistema de obra. Pero en mi caso mío, yo no diezmaba y no me sentía mal.
no me sentía mal. Alguien legalista diría, no, que tiene la conciencia cauterizada, pero no es así. No me sentía mal. En esos sistemas religiosos de repente se practica trueque, porque ahí en esos sistemas cada día domingo se dicen los que han de predicar durante la semana, el culto del miércoles, el sábado, el domingo. Entonces todos están esperando que les toque, los que les gusta predicar. En ese tiempo yo estaba sentado en el coro, en realidad no sé por qué estaba en el coro, pero estaba en el coro y uno esperaba ahí por los que nos gustaba predicar, pero la cuestión, no he diezmado. Entonces uno estaba en la cola, pues era la última posibilidad porque no está bien con el pachum, pachum. A algunos no les gustan esos términos coloquiales que yo uso, pero esos rascan donde pican. Entonces uno esperaba ahí que les toque la predicación, pero como yo estaba mal con la cuestión del diezmo, y habían otros que no iban nunca a la iglesia, iban una vez al mes si es que iban, pero tenían buenos trabajos y diezmaban siempre, y esos siempre estaban predicando. No sé si yo seré mal pensado. ¿Qué me dicen ustedes? La primera persona que me dice que estoy en lo correcto. Todos me encontraban mal pensado. Entonces, hay trueque, pues se practica trueque en estos sistemas de obras. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, las personas que empezamos de una u otra manera, por la gracia de Dios, a entender la gracia de Dios en la salvación, a veces se vuelven unos rebeldes en estos sistemas de obras. Se vuelven rebeldes porque todo el mundo sabe que ese no diezma. Es como el tiñoso, es como está en la lista negra, se considera la oveja negra, tiñosa más encima, y no hay prosperidad para él. Oye, el hermano parece que usted viene por esos lados. El hermano hacía la lista, dice. Ay. Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bien, hemos desarrollado nuestro primer punto. Pasemos al segundo punto. Dios es universal, la universalidad de Dios. Esto lo vamos a ver en los versículos 29 y 30. Dice así. ¿Es Dios, otra pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Usted sabe que antes de que la iglesia existiera, la humanidad se categorizaba en judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Y Dios tenía un trato directo con el mundo judío. Había pactado con el mundo judío en el monte Sinaí. En el contexto de la gloria de la Shekinah, donde el monte tronaba, donde Dios tronaba. Entonces, Pablo pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Otra pregunta, ¿no es también Dios de los gentiles? Claro, porque los judíos de una u otra manera, dejando las excepciones fuera, tenían como un concepto nacionalista de Dios. Es que Dios es Dios de Israel nomás. Dios es un Dios dentro de las fronteras de Israel. Pero Pablo estaba diciéndole básicamente que Dios es Dios universal, que Dios es Dios del judío y Dios es Dios de los gentiles. Y esto se demuestra de mayor forma en la cuestión de la salvación, que hay una única condición para judíos y gentiles. El judío tenía la ley mosaica y el gentil tenía la ley moral escrita en el corazón. Pero tanto el gentil como el judío, la salvación no era por cumplir ni la ley mosaica ni la ley moral. Para ambos pueblos o ambas categorías de humanos, sola fe.
Porque solo la sola fe excluye la obra de la ley mosaica o la obra de la ley moral en el corazón del gentil. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, enfático, ciertamente también de los gentiles. Y esto se ve con mayor forma en la cuestión de la salvación. Aquí no hay privilegiados. Aquí, hermano, si hay algo que es donde hay igualdad, es en la salvación. En cuál es la condición para ser salvo. Hermanos, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo? ¿Fe más obra o solamente fe? Esa fue la mocha entre católicos y protestantes en el contexto de la Reforma Protestante. La pelea, la pugna, la litis, la mocha, por hermano. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios es Dios universal. En el versículo 30 vamos a ver Dios es uno. Obviamente Pablo aquí estaba pensando en la Shema, ¿cierto? Dice, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, los gentiles. Para ambos es solamente la fe, hermano. Acompáñenme a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Al hombre le encantan las formas, hermano, el formalismo. No está mal que tengamos formas, porque, no sé, porque prediquemos en un púlpito, que haya un escenario, está bien, pero cuando eso pasa a ser ya una cuestión de obra, una cuestión de legalismo, está mal pelado el chancho. Y algunos ni pelan el chancho, porque que el chancho esté mal pelado ya es un avance. Pero algunos ni pelan el chancho, pues, hermano. Chancho peludo. Dice en Deuteronomio 6:4, ¿están ahí conmigo? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, el Shema. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La cuestión es que, si bien es cierto Dios es uno, pero Dios es una unidad compuesta. La unidad compuesta, por ejemplo, hay un matrimonio, pero hay dos personas. ¿Entiendes? Cuando se entiende correctamente la unidad compuesta, la unidad no es contraria, no es una antítesis de dos personas. En este caso, aplicándolo a Dios, Dios es uno, pero hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo dice, porque Dios es uno, ese uno está en una unidad compuesta. Está hablando de la Trinidad aquí. En otras palabras, porque Dios es tres personas, es uno, dice, y Él justificará. Justificará significa declarar justo, no hacer justo. Ya lo vimos en la conferencia. Es un decreto forense, un decreto jurídico. La persona es declarado justo y es posicionado en Cristo, y en ese sentido tiene santificación posicional. La justificación no es un cambio ontológico ni axiológico, no es un cambio moral, sino que es una declaración, es declarado justo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cree, entonces se le imputa la justicia de Cristo. Y cuando se le imputa la justicia de Cristo al que cree con fe solamente, es declarado justo por el Padre, y eso es la doctrina de la justificación por la sola fe. ¿Ya? Ahí el hermano está confirmando, el hermano Pipín.
Bien, hemos desarrollado 2 puntos. Pasemos a nuestro último punto. La fe y la ley. La fe y la ley. Dice, aquí vamos a ver la fe y la ley, lo que hemos venido hablando, básicamente. Dice, ahora, a la luz de todo lo que hemos venido diciendo, uno podría preguntar, entonces, si solamente la fe es lo bueno, uno podría pensar equivocadamente en eso. Entonces, ¿la fe son malas? Perdón, ¿las obras son malas? Una persona de forma apurada podría pensar eso, o impulsiva podría pensar eso. Pero aquí dice, luego, después de entender lo anterior, luego, por la fe invalidamos la ley, o sea, la fe invalida la ley. Bueno, para entender correctamente esto hay que entender cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley nunca fue salvar. Entonces, cuando la fe valida la ley, porque la fe valida la ley, esa fe sola, aunque está sola, sí valida la ley. Pero, ¿en qué sentido la valida? No en el sentido que salva, porque la ley nunca ha salvado, sino que la valida en el sentido de que la ley siempre mostró la santidad de Dios y la ley sirve como un ayo para traernos a Cristo en el sentido de que nos deja, evidencia nuestro pecado. Nos evidencia que no hay justo ni siquiera uno. ¿Me siguen? En ese sentido, la fe valida la ley. O sea, la fe le dice a la ley, sí. O sea, como que aprueba el propósito del trabajo de la ley en cuanto a que la ley muestra la santidad de Dios y evidencia que el hombre es pecador. En ese sentido, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, enfático, sino que confirmamos la ley. Es decir, se confirma el testimonio de la ley. ¿Y cuál es el testimonio de la ley? Que Dios es santo y que el hombre es pecador. En ese sentido, la fe valida la ley. Pero la fe nunca va a validar la ley en el sentido de que la ley sea para salvación. Porque eso ya lo dejó claro, que no es por las obras de la ley la salvación. De hecho, eso quedó claro quedó claro en todos los sermones que hemos venido diciendo, pero específicamente en Romanos 3:20, mire. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, Romanos 3:20, espera un poquito. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el conocimiento del pecado. La ley nunca ha sido contraria a la fe en ese sentido, en el verdadero propósito de la ley. Porque la ley es santa. Ahora, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, hemos dispensado, he expuesto este párrafo epistolar, este bloque epistolar. Hermanos, aquí, en este momento, el predicador tiene que tomar una decisión. Para aquellos que han de predicar y para aquellos que ya predican, esto es importante. En este momento, el predicador tiene que tomar una decisión. Finaliza el sermón aquí porque expuso el texto. O pasa a la aplicación. Muchos predicadores se quedan aquí. Porque predicaron bien, porque expusieron bien el texto. La palabra de Dios está sobre la mesa. ¿Cierto? Uno podría decir aquí, la Biblia lo dice, y uno sacarse el pillo y decir, no se enojen conmigo, porque la Biblia, yo prediqué lo que la Biblia decía nomás, no se enojen conmigo, por favor. Y uno podría ahí hacerle la vuelta a la aplicación. ¿Sí o no? Porque lo que acabamos de exponer
Es lo que Pablo le dijo a la iglesia en Roma. Pero la predicación no está completa porque la predicación necesita aplicación contemporánea. No es solo lo que Dios le dice a la iglesia en Roma, es lo que Dios le dice a la iglesia de hoy. Lo que Dios le dice a la iglesia en Valdivia, lo que Dios le dice a la iglesia chilena. ¿Qué lecciones podemos sacar en relación a la aplicación para la iglesia de hoy? ¿Cuáles son los principios supraculturales para aplicar a la iglesia de hoy? En ese sentido, vamos a ver algunos falsos evangelios o falsos sistemas de evangelización. La cuestión es responder esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Atención los evangelistas, atención los pastores, atención los maestros, atención todo aquel que expone la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? En esa dirección vamos a ver algunos falsos evangelios o falsas presentaciones del evangelio. Algunas solamente las vamos a mencionar, en otras nos vamos a detener un poco más para entenderlas de manera más profunda. A ver, suponiendo que el hermano Erwin fuera incrédulo, no fuera salvo, y yo le estoy predicando el evangelio, yo le podría decir al hermano Erwin, ya sabemos que la forma correcta es decirle, hermano Erwin, solamente por la fe, ¿cierto? En Jesucristo, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, cree en Jesucristo y será salvo, hermano Erwin. Solamente por la fe, hermano Erwin, usted será salvo. Así que no tiene que hacer nada más, hermano Erwin, para ser salvo. No tiene que dejarse la barba larga, ni cortarse la barba, no. Solamente por la fe. De hecho, su barba larga no le añade ningún mérito rabínico, nada. Solamente por la fe, hermano Erwin. Si por ese caso no lo tenía claro. Ahora, yo podría presentarle el evangelio de otra manera, y es aquí que usted va a empezar a recordar algunas cosas. Yo le puedo decir, hermano Erwin, usted para ser salvo, hermano Erwin, tiene que creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. ¿Sabían ustedes que ese es un falso evangelio? Sí. Decirle a una persona que para que pueda ser salvo tiene que creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados es un falso evangelio. Me estoy metiendo en la pata a los caballos, ¿cierto? Así es, dice acá el hermano. Es que aquí vamos a entender algo. Hermano Freddy, tú me estás diciendo que cuando se predica el evangelio no hay que decir que el hombre se arrepienta. De ahí que muchos me dirán, predica una gracia barata. Entiendas, hermano, que con esto que yo estoy diciendo, yo estoy yendo contra la mayoría. En el contexto chileno. Entonces no hay que predicar arrepentimiento. A ver, primero entendamos qué significa arrepentimiento. Etimológicamente hablando, arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Eso. En un momento se pensaba algo, ahora se piensa otra cosa. De pensar en A, ahora se piensa en B. Arrepentimiento es un cambio de un punto A a un punto B. Ahora, en ese sentido, arrepentimiento es sinónimo de fe. ¿Me sigue? En la Biblia se usa el término arrepentimiento como sinónimo de fe cuando se presenta como condición para salvación.
Entonces, si yo uso el término arrepentimiento en el sentido de sinónimo de fe, está bien que yo diga que el hermano Erwin debe arrepentirse para salvación. No es incorrecto predicar el arrepentimiento para salvación, siempre y cuando uno entienda el término arrepentimiento como sinónimo de fe. O sea, cuando usted dice arrepentimiento está diciendo fe sola. Cambio de mentalidad en el sentido de no creer en Cristo a creer a Cristo. Un cambio de mentalidad. El problema está que nosotros tenemos un concepto equivocado de arrepentimiento. Nosotros tenemos un concepto de obra de arrepentimiento. Y cuando uno tiene un concepto de obra de arrepentimiento, es ahí donde es un falso evangelio predicar salvación por arrepentimiento. ¿Me siguen? Entonces, hermanos, cuando predique el evangelio no es incorrecto hablar de arrepentimiento, siempre y cuando usted esté usando el término en un correcto significado. El arrepentimiento no puede predicarse aparte de la fe, no puede predicarse como un añadido a la fe, ¿me sigue? Sino como sinónimo de fe. Y vamos a ver que la Biblia, las veces que usa el término arrepentimiento, en muchos lugares lo usa como sinónimo de fe. Ahora, sin embargo, hay algunos que dicen arrepentimiento más fe es igual a salvación. Y eso está mal, eso es un falso evangelio. ¿Por qué? Porque algunos piensan que el arrepentimiento, estimado, es sentirse mal. Es sentirse mal por los pecados. Es como, por ejemplo, algunos piensan que uno va a ser salvo de esta manera. Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, pero también, Señor, te pido perdón por mis pecados. Me siento mal por haberte fallado como creación. Entonces, debido a eso, sálvame, Señor. O sea, se está diciendo que será salvo no solamente por la fe sola, sino está usando el término arrepentimiento como sentirse mal. Y arrepentimiento nunca se ha significado sentirse mal. Porque si fuera eso cierto, estaríamos diciendo que la salvación no solamente es por fe, sino que también es por obra, porque el arrepentimiento se está tomando como una obra, y aún más grave, se estaría diciendo que somos salvos por el sentimiento de sentirnos mal. O sea, estaríamos poniendo nuestra seguridad de salvación en nuestro sentimiento, no en Cristo. Grave, ¿no? Por esa razón, fe más arrepentimiento es un falso evangelio. Yo no estoy diciendo que no hay que predicar arrepentimiento. Lo que estoy diciendo es que hay que entender correctamente el término arrepentimiento en los contextos que aparecen en la Biblia, y ahí vamos a darnos cuenta cuando estudiemos la Biblia que siempre es usado como sinónimo de fe y no es usado nunca como sentirse mal o como obra. Alguien puede decir, hermano Freddy, pero cuando yo creí en Jesucristo yo me sentí mal por mis pecados. A ver, yo no estoy negando que en el fenómeno de la salvación no podría usted haberse sentido mal, pero no es salvo por eso. Está bien que usted se haya arrepentido de sus pecados, está muy bien, pero usted no es salvo por sentirse mal por sus pecados. Ahora, ¿debe sentirse mal por sus pecados? Claro que sí, si yo no estoy negando eso, pero para salvación no es una condición, es la sola fe. ¿Me siguen o no? Es la sola fe. Entonces eso sería un falso evangelio. Algunos, aquí donde se manifiesta la salvación del señorío y se habla de que la fe es una rendición total a Cristo. Es sentirse mal. De hecho, Paul Washer predica esa falsa presentación del evangelio. John MacArthur predica esa falsa presentación del evangelio. Sugel Michelin predica esa falsa presentación del evangelio.
Miguel Núñez presenta esa falsa presentación del Evangelio. Pero obviamente también hablarán de la gracia, de la fe sola, de la fe sola, de la fe sola. Porque nunca te van a poner una obra al lado de la fe para salvación, sino que te esconden la obra dentro de la fe. ¿Estoy negando yo el carácter cristiano de estas personas? No, yo estoy diciendo que eso que predican está mal. Obviamente, es un predicador negrito predicando eso. ¿Quién le va a hacer caso, po? ¿Cierto? Sí. Claro. Así que el que quiera discriminar, que discrimine nomás. No hay problema. Otra, eso sería una falsa presentación del Evangelio. Fe más confesión también sería un falso evangelio. Algunos dicen la fe no es suficiente, tiene que confesar a Cristo como el Mesías. ¿Será eso así? Fe más confesión de pecados también sería una falsa presentación. Hermano, en algún momento yo voy a predicar sobre estos falsos evangelios. Aquí lo estoy simplemente usando como aplicación del sermón. Porque hay harto que decir con respecto a esto, usando los versículos que usan para apoyar su tesis. Y obviamente vamos a desacreditar su tesis. Acá en Chile, una de las formas más regalonas que Chile tiene para presentar el Evangelio es esta. Cree en Jesucristo y confiesa tus pecados. ¿Sí o no? Uno como que tenía asumido que para ser salvo tiene que creer en Jesucristo y confesar tus pecados. Hermano, ¿quieres ser salvo? Cree en Jesucristo y confiesa tus pecados. ¿Sí o no? También es un falso evangelio. Confesión de pecado. Porque esas son obras. Ahora usted quiere confesar su pecado, confiese sus pecados, por hermanos. ¿Y cuál es el problema? Pero para ser salvo no es una condición. O repite conmigo. Ahí cuando se usaba la oración del pecador, repite conmigo. Y el evangelista llevaba al supuesto salvo. Repite conmigo, Señor, te he fallado en esto, y en esto otro. En realidad, para apoyar la popularidad del expositor, a veces se va a ese método. Claro, a veces simplemente para exponer la reputación del predicador y hacer todo su show, ¿cierto? Otra forma de una falsa presentación del Evangelio es implorar salvación. Es decir, no basta, estimado, que tú creas en Cristo, tú tienes que pedirle la salvación al Señor. Tienes que decir, sálvame, Señor. Hermano, y si tú no te sientes salvo, sigue reclamando semana tras semana, sálvame, Señor. Si no te sientes salvo, di, sálvame, 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 Señor. Porque estas presentaciones fue más implorar. Alguien dijo una vez, no creas en esos que dicen que la salvación es por la sola fe. No, métete con Dios y reclámale salvación y no salgas del cuarto hasta que Dios te salve. Hay alguien de los predicadores famosos dijo eso. O sea, no están predicando la fe sola. Claro, y te van a salir con el conejo debajo de la manga, no, que tú predicas una fe facilista. Nadie está diciendo que la fe es fácil, la fe es un don de Dios. Pero es la sola fe. Es la sola fe. Porque solamente la sola fe es lo que excluye la jactancia, hermano. Cualquier añadido a la fe, yo voy a tener algo que creerme. ¿Me entiendes? Cuando, por ejemplo, si yo predico un evangelio de la sola fe de manera consistente y consecuente, yo voy a estar en el cielo o en el cielo nuevo, la tierra nueva, cantando, realmente fue por tu gracia, sublime gracia. Ay, me hacía un gallito. Sublime gracia del Señor. Esa parte como que va en contra de mi reputación como predicador. Entonces, sin embargo,
si yo predico la sola fe con un poquito de añadidura, que puede ser confesar los pecados, que puede ser arrepentimiento en el sentido de obra, entonces yo voy a decir, no sé, pues la gloria es para ti, Señor, para ti, pero un poquito para mí, porque retiene algo de jactancia. Porque solamente es el principio de la fe la que excluye la jactancia, porque las obras incluyen la jactancia. Incluso aquellos que dicen predicar la sola fe, no predican la sola fe. Y nunca te lo van a admitir, hermano, nunca lo van a admitir. Pero cuando uno estudia realmente sus planteamientos, son la conclusión lógica. Pero nunca te lo van a admitir, porque nunca te van a poner la obra al lado de la fe, sino que te van a adulterar la verdadera naturaleza de la fe y te van a esconder obras dentro de la fe. ¿Me sigue? Otra forma sería la rendición al señorío, esa es la salvación del señorío. Es decir, no solamente la fe, tiene que rendirse al Señor, tiene que hacer a Jesucristo Señor de su vida. No basta con solamente creer, tiene que hacer a Jesucristo el Señor de su vida. Es fe más rendimiento, fe más sometimiento, fe más rendimiento. Esos son falsos evangelios, que alguien lo diga y listo, ya, se acabó, que tanto cuenteo. Claro, no tiene que haberse la evidencia, en el fondo su seguridad la sostienen en base a las obras. O sea, hermano, ya si la fe reformada es una forma de judaizar la iglesia, ya lo dije, que tanta cuestión. Puede ser un granito así chiquitito, pero granito al fin y al cabo. Yo no estoy diciendo que Dios no haya salvado a muchos reformados, claro que sí. Estoy hablando de lo que predican, de la forma de evangelizar. Ahora, rendición al señorío de Cristo. Hermano, entendamos una cosa. Alguien puede decir, hermano Freddy, entonces tú no recibiste a Cristo como Señor, porque es una caricatura que hacen también de la gracia gratuita. No, señores. Yo sí creo que debemos recibir a Cristo como nuestro Señor. Porque la verdadera fe sola recibe a Cristo como Señor. La cuestión es que hay que entender qué quiere decir la Biblia cuando dice a Cristo como Señor en cuanto a salvación. No se refiere a Cristo como Señor en el sentido de rendimiento al señorío de Cristo, sino que recibir a Cristo como Señor se refiere a creer que Cristo es Dios. Porque es el Dios hombre el que salva. ¿Me sigue? Entonces, cuando yo recibo a Cristo como Señor, yo estoy creyendo que Jesucristo es Dios hombre. Que no solamente es hombre, sino que es Dios. Que no solamente es Dios, sino que es hombre. Entonces, yo predico a Cristo como Señor todo el rato, hermano. Pero para mí el concepto Señor en cuanto a la salvación no tiene que ver con rendición. Tiene que ver con divinidad. Bueno, y ya el más conocido, fe más bautismo. Algunos eso ya. El que creyera y fuera bautizado. Podemos esgrimir eso que están totalmente equivocados, ¿cierto? Ahora, esos son falsos evangelios, no son los únicos, ¿ah? Usted tiene que aprender a identificar los falsos evangelios o las falsas presentaciones del evangelio. Esto es muy importante y ya estoy terminando. El sermón se titulaba Sola Fe. Sola Fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y voy a dejar como calentita la cosa para explicarlo más después. Hermanos, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Incluso si un creyente se suicidara. Si un creyente
llegara a suicidarse, no pierde la salvación. Si llegara a suicidarse, no pierde la salvación. Porque aún ese pecado está pagado. Ahora, voy a ponerme un poquito más profundo. Incluso si un creyente cayera en apostasía, no pierde la salvación. ¡Oh! ¿Acaso Pedro no negó a Jesús? ¿Perdió la salvación? ¿Estoy diciendo yo que tienes que caer en apostasía? No. Pero si un verdadero creyente incluso negara a Jesús en algún momento, no pierde la salvación. No estoy diciendo que debe negarlo. De hecho, no debe hacerlo. Y tampoco estoy hablando de la apostasía en el sentido de falsos profetas, que ese es otro sentido de la apostasía. Ellos nunca fueron salvos. Apostataron de la fe. Ahora, mire, le voy a poner la siguiente ilustración y aquí ya probablemente caiga mal, no sé. Dijimos que la fe es el medio por el cual obtenemos la justicia de Cristo, ¿cierto? Y usamos la ilustración del tenedor. Usted está comiendo longaniza. Y usted tomó el tenedor, la longaniza es la justicia de Cristo, es la salvación, para que usted me entienda. A nivel de ilustración. Tomó la fe, el tenedor, tomó la longaniza, se comió la longaniza y usted es declarado justo, ¿cierto? A la luz de lo que hemos venido explicando. Una persona que es salva para siempre, ¿o no? ¿Creen eso ustedes? Yo también. O sea, ahora, ¿esa salvación descansa en mi fe o en la gracia de Dios? La fe es el instrumento. Fe sola. Sin embargo, una vez que tengo la salvación, ¿descansa en mi fe la salvación? La gracia de Dios. Sigo explicando. ¿Qué pasaría si es que yo tomo el tenedor, como la longaniza, me como la longaniza, la comí, soy salvo, soy salvo? Después, ¿qué pasaría si yo pierdo el tenedor? ¿Pierdo la longaniza que comí? No, ¿cierto? La salvación es segura, hermano. Incluso si alguien llegara a perder la fe. Oh, aquí ya me estoy metiendo a extremo. ¿Acaso algunos hermanos no se extraviaron en la fe, de acuerdo a la Biblia? Claro que sí. Pero la salvación no se pierde. Porque la salvación es segura. Porque la salvación se basa en la muerte y el sacrificio de Cristo. Cristo sostiene nuestra salvación. Cristo sostiene nuestra salvación. Es totalmente escandaloso lo que he dicho. Totalmente escandaloso. O sea que cuando decimos que la salvación no se pierde, es porque no se pierde. Yo no estoy promoviendo el ser libertino, hermano. No, el hombre debe santificarse, el hombre debe crecer en fe, el hombre debe santificarse, debe buscar el ser formado a la imagen de Cristo, claro que sí. Yo también predico eso de la santificación, pero por favor no me vengan añadiendo obras a la fe salvadora, no me la añadan. El Señor pagó por nuestros pecados. Oramos al Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que he predicado. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos seguros. Descanso en ti, Señor, porque al estar en tus manos, ni siquiera depende de mis fuerzas permanecer en tus manos. Es
por tu poder que permanezco en tus manos. Es por tu fuerza. Soy salvo, Señor, cuando me siento gozoso. Pero soy salvo también cuando me siento triste. Soy salvo cuando creo que no soy salvo. Soy salvo incluso. El Salvador, porque es usted el que salva. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pasa, mi hermano, a este lugar.